damos inicio a la sesión de hoy día, 15 de noviembre. Antes que todo, para poder coordinar con relación al trabajo que el doctor había dejado. Doctor Tal, como le he enviado la lista de los grupos, ya se han organizado los participantes, han mandado algunos sus listas y a los otros que no se han podido organizar, le hemos creado un grupo donde ellos tienen que ponerse de acuerdo, contactarse entre ellos y poder generar su trabajo, ¿no? También ya se le ha alcanzado y se ha colgado en el aula virtual el trabajo que tienen que realizar con los 4 temas que usted ha planteado. Ellos tienen que elegir uno de los temas y poder realizar el trabajo, que es para el plazo del día 18 de noviembre, ¿verdad, doctor? Así es, así es, así es. El día 18 de noviembre todos tienen que entregar su trabajo, por favor. Y bueno, cualquier duda o consulta pueden hacerla directamente al doctor en la sesión de clase o al grupo de WhatsApp que tenemos del curso. Eso sería, doctor, o usted de repente tiene algo que añadir, lo puede hacer durante toda la sesión de la clase. Lo dejo para que usted pueda hacer la sesión de hoy día. Muy bien. Muchas gracias. En primer lugar, bienvenidos a todos a esta cuarta clase del curso de redacción parlamentaria. Efectivamente, he recibido la relación de los grupos. Son 13 grupos, cada uno integrado por 8 personas, con excepción de uno que tiene 7, ¿no? Y quisiera hacer algunas puntualizaciones respecto de la información que ha dado el doctor Luza. Estas precisiones, digamos, complementan el anuncio que él ha hecho. Efectivamente, el día de hoy, 15, ¿no? Hemos remitido y ya está colgada en el aula virtual, ¿no?, la información sobre el primer trabajo. Este primer trabajo, ¿no?, tiene que entregarse el día 18 de noviembre, o sea, la próxima clase. O sea, pueden entregarlo durante todo el día, incluso después de la clase, no hay problema. Yo he propuesto ahí 4 temas. El primer tema es características del lenguaje normativo. Este tema lo hemos tratado, ¿no es cierto?, a lo largo de estas 2 clases, sobre todo en la primera, en la primera de las clases, y podrían ustedes abordar una reflexión sobre este tema a partir de estas clases, ¿no es cierto?, y de la lectura del texto El lenguaje de la ley del profesor Laporta, ¿no?, que también está colgada en el aula virtual, ¿no? Después, un segundo tema son los conceptos operativos de la técnica legislativa. Estos conceptos operativos de la técnica legislativa son los referidos a la materia legislable, al núcleo legislable, a la parte complementaria de la organización de la propuesta legislativa propiamente dicha, o sea, cuando se organizan artículos, y las disposiciones permanentes y su relación con las disposiciones complementarias, ¿no? Esto lo hemos explicado, ¿no? Esto lo hemos explicado también en la clase, en la segunda clase. Otro tema que pueden escoger es acerca del principio de necesidad para elaborar el proyecto de ley. Hemos explicado este principio de necesidad en relación con el problema, ¿no es cierto?, que suscita la iniciativa, ¿no? Y un último tema es la precisión como característica del lenguaje, donde hemos sostenido de que efectivamente la referencia que realiza el lenguaje es la referencia de objetos que están en proceso de construcción, ¿no? Muy bien, estos son los 4 temas. De estos temas, ustedes tienen que escoger uno por grupo, ¿no? Esto es indiferente, es decir, si el grupo 1 escoge un tema y el grupo 8 escoge el mismo tema, no hay problema, no hay ningún problema.
Estos 4 temas pueden ser escogidos indiferentemente por cada grupo. La organización del documento que ustedes tienen que presentar, ¿no? El documento que tienen, o sea, cómo deben desarrollar el documento, implica 5 partes. La primera es el título, que evidentemente puede coincidir con el título del tema, ¿no? Evidentemente. Después la finalidad, pero la finalidad no es, no se les va a ocurrir poner la finalidad de cumplir con el requisito de este primer trabajo para obtener una nota, no, eso no se trata, ¿no? La finalidad es aquel objetivo que se busca con el desarrollo de las ideas de este tema, ¿no? El objetivo que se busca mediante el desarrollo de este tema, o sea, que se busca dejar en claro cómo es que el lenguaje normativo tiene características especiales, que los conceptos operativos permiten organizar la parte propiamente legislativa, es decir, la parte propiamente normativa de la propuesta de ley. El principio de necesidad ayuda a entender cuál es el problema, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Demostrar que el problema no basta con que lo sea tal, sino que hay una necesidad de solucionarlo, etcétera, ¿no? Y la precisión es con el afán de buscar un acercamiento genuino al problema que se está tratando de resolver, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la manera de manejar, ¿no es cierto?, la finalidad. Ahora, las ideas que se desarrollan en el tema, sencillamente se desarrollan. O sea, yo veré si es que hay secuencia, si es que hay argumentación interesante respecto de las ideas, que no me van a decir las ideas son estas, no. Sencillamente ustedes las tienen, las organizan esas ideas y después las desarrollan. Seguramente llegarán a alguna conclusión, ¿sí? Llegarán a una conclusión, ¿no? Y dada la conclusión, esa conclusión evidentemente tiene que deducirse de todos los argumentos que han dado con anterioridad, ¿no? Terminado esto, se colocan los nombres de los integrantes, ¿no? Eso, hasta ahí, digamos, tiene que ver con el documento en cuanto a su organización interna. Ahora, si se trata de organizaciones formales, ¿qué características tiene que tener este documento formalmente? Es un documento que no debe ser mayor de 4 páginas. Por supuesto que si es un poquito mayor y ustedes lo estiman así conveniente, yo me voy a hacer problemas por eso. Pero tiene que tener digamos, una cantidad de páginas que obedezcan a la naturaleza del problema, o sea, mejor dicho, del tema que se está tratando. Utilicen la fuente Times New Roman 12 y el interlineado es 1.5, ¿no? Así que les deseo que tengan un buen encuentro con este primer trabajo que tienen que realizar. Ya les indicaré cuál es el segundo, ¿no? Que tienen que realizar y espero que puedan realizarlo de la mejor manera posible. Muy bien, esto es un primer acercamiento, digamos, a esta parte que es la parte de realización de trabajo, ¿no? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los dictámenes, ¿no es cierto? Y para ello tienen que tener en cuenta lo que ya hemos dicho con anterioridad respecto a la naturaleza del lenguaje normativo y muy en especial, los requisitos o los requerimientos que se exigen para la elaboración de los proyectos de ley. La primera pregunta que vamos a tratar de resolver, ¿no?, que enfrentar, es ¿qué es dictaminar? Esta pregunta, que parece ser una pregunta de respuesta obvia, no lo es tanto. No es tan obvio responder a esta pregunta. Parece ser un lugar común decir que dictaminar es verter una opinión
¿no es cierto? O es aprobar un proyecto de ley en comisión. Entre opinar y aprobar un proyecto de ley en comisiones hay una diferencia sustancial. La pregunta es, ¿un dictamen vierte una opinión sobre el proyecto de ley o aprueba un proyecto de ley? Son dos respuestas sobre qué cosa significa dictaminar que son excluyentes. Vamos a tratar de responder esta pregunta. La siguiente pregunta que vamos a tratar de resolver en esta clase es cómo evaluar un proyecto de ley. Y la razón por la cual se dice, se hace esta pregunta, ¿no? Se plantea este interrogante, es porque para verter opinión o para aprobar un proyecto de ley, asunto que vamos a solucionar posteriormente, ¿no? Se requiere evaluar el proyecto. No se puede decir que se ha dictaminado si es que no se ha evaluado el proyecto de ley. ¿Qué es evaluar un proyecto de ley? ¿Cómo se evalúa un proyecto de ley? Es la segunda pregunta que vamos a tratar de responder en esta clase. Pues vamos a responder una pregunta que es ¿cómo se elabora el dictamen? Esta pregunta, que a ustedes les parece una pregunta también obvia en el sentido de que la respuesta sería opinando o aprobando el proyecto de ley, tampoco lo es tan obvia, porque la presentación del dictamen no solamente supone la evaluación del proyecto, sino saber, ¿no?, cómo argumentar para decir que el proyecto tiene o no tiene determinadas características que hacen posible su aprobación, o que tiene ausencia o presencia de algunos rasgos o elementos que impedirían su aprobación. Porque los dictámenes pueden ser aprobatorios o desaprobatorios del proyecto. Muy bien, entonces, estas tres preguntas y otras que están al interior de estas que vengo planteando, ¿no?, son preguntas que vamos a tratar de resolver en esta clase. ¿Qué es dictaminar? Según el artículo 65 del reglamento, ¿no?, 65 del reglamento, permítame ponerme mis lentes un momento. Según el artículo 65 del reglamento, son instrumentos procesales parlamentarios las proposiciones parlamentarias y los dictámenes e informes de las comisiones. Este artículo 65 dice que son instrumentos procesales. Y esto nos plantea una reflexión respecto de lo que yo he sostenido en anteriores clases. Yo he sostenido que el objeto de la técnica legislativa, que la finalidad de la técnica legislativa es la elaboración de proyectos de ley y por lo tanto estaba en la etapa prelegislativa. Aquí dice en el artículo 65 del reglamento que se trata de instrumentos procesales parlamentarios. Es decir, el dictamen es un instrumento procesal parlamentario. Es decir, está el dictaminar es un acto procesal, o sea que ya está en la etapa legislativa propia del derecho parlamentario. Ya no está en el ámbito de la técnica legislativa. Esto haría que los dictámenes ya no pertenezcan a la técnica legislativa. Haría que los dictámenes sean exclusivamente propios del derecho parlamentario, ¿no? Es decir, que los dictámenes ya no sean objeto de la técnica legislativa y que por lo tanto esos mismos dictámenes, habiendo dejado el ámbito de la técnica legislativa, solo pertenezcan al derecho parlamentario. Este es un tema que
merece ciertamente una reflexión. Porque si yo voy a dictaminar y mi objeto de dictamen es el proyecto de ley, lo que estoy tratando es acerca del proyecto de ley. Yo opino acerca del proyecto de ley. Y el proyecto de ley se ha elaborado según los principios, conceptos operativos y reglas de la técnica legislativa. Por lo tanto, hay en el dictamen elementos que tienen que ser utilizados inexcusablemente para mejorar el proyecto en cuanto producto de la técnica legislativa. Y entonces sigue perteneciendo al ámbito de la técnica legislativa, estando en el ámbito del derecho parlamentario. ¿Es un documento procesal? Sí, es un documento procesal. ¿Tiene que ver con el procedimiento parlamentario? Tiene que ver con el procedimiento parlamentario. ¿El procedimiento parlamentario es parte del derecho parlamentario y no de la técnica legislativa? Efectivamente, así es. Entonces acá hay un momento en que el ámbito de la técnica legislativa se interseca o intersecta, como prefieran ustedes, con el ámbito del derecho parlamentario. Y es un instrumento procesal sujeto a la técnica legislativa. Y entonces nosotros vamos a analizar este documento, ¿no es cierto?, que es un elemento, según el reglamento, es un instrumento procesal, lo vamos a analizar, ¿no es cierto?, desde el ámbito de la técnica legislativa. Esta es una primera reflexión, ¿no es cierto? Y entonces, cuando nos preguntamos qué es dictaminar, lo que estamos afirmando es que estamos opinando acerca de un proyecto de ley en un ámbito en el cual se intersectan la técnica legislativa y el derecho parlamentario. Ahora bien, en el artículo 70 del reglamento del Congreso, ¿no?, se dice lo siguiente: los dictámenes son los documentos que contienen una exposición, son documentos, ojo, son documentos que contienen una exposición, ¿no es cierto?, documentada, precisa y clara de los estudios que realizan las comisiones sobre las proposiciones de ley y de resolución legislativa. Lo de resolución legislativa lo vamos a ver en la próxima clase, que son sometidas a su conocimiento, además de las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio. Los autores de los proyectos son invitados a las sesiones, etc. ¿No? Fíjense bien lo que dice acá, que es interesante con lo que acabamos de aclarar sobre este asunto que tiene que ver con intersección de ámbitos, ¿no? Los dictámenes deben ceñirse a criterios de técnica legislativa. A técnica legislativa. Estoy en el mismo artículo 70 del reglamento del Congreso. Los dictámenes deben ceñirse a criterios de técnica legislativa e incluyen, etcétera, 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 exposición del problema, sumilla de las opiniones, sumilla de opiniones técnicas, referencias de estudios antecedentes legislativos, efectos de la propuesta sobre la legislación, la ponderación del análisis costo-beneficio, etcétera. Entonces, los dictámenes ahora tienen una primera característica: están en este ámbito intersectorial, ¿no es cierto?, de la técnica legislativa y del derecho parlamentario. Segundo, constituyen un documento, ¿no es cierto?, que tiene que contener una serie de información, ¿no?, y que además debe adecuarse a la técnica legislativa, ¿no? Esa es la otra característica de los dictámenes. Y los dictámenes, en ese pronunciamiento, ¿no?, tiene que tener en claro que se están pronunciando acerca de un proyecto de ley. Ahora bien, la pregunta al interior de esta pregunta inicial de en qué consiste dictaminar es: ¿los dictámenes son opiniones o los dictámenes son aprobaciones del proyecto? En muchos noticieros, ¿no?, y en muchos medios de comunicación, incluido el del Congreso, ¿no?, se dice que
la comisión tal aprobó el proyecto de ley número tanto, la comisión de economía aprobó el proyecto sobre tal cosa, la comisión de relaciones exteriores aprobó el otro proyecto sobre tal cosa. La palabra dictamen significa opinión. ¿En qué consiste una opinión? Cuando yo opino sobre algo, ¿no? En el caso del Poder Legislativo, no se trata de un asunto de carácter individual, sino se trata de un asunto de carácter colectivo. La comisión es la que adopta una determinada posición respecto del proyecto de ley. No se trata de un acto individual, es un acto colectivo. Desde ese punto de vista, la comisión emite un dictamen, emite una opinión formada acerca del proyecto de ley. Esta opinión formada acerca del proyecto de ley es una opinión que va a ilustrar al Pleno. La emite para ilustración del Pleno. ¿Qué es lo que demuestra que el dictamen se ha emitido para ilustración del Pleno? Esto demuestra, ¿no es cierto?, que el Pleno solamente recibe una ilustración porque el Pleno puede establecer variaciones sobre el dictamen. El Pleno puede estar de acuerdo con el temperamento expresado por la comisión y el Pleno puede no estar de acuerdo con el temperamento expresado por la comisión, de tal manera que la comisión lo que ha aprobado no es un proyecto, sino ha aprobado una opinión sobre el proyecto. El dictamen no es sino una opinión formal, ¿no? Es una opinión colectiva, corporativa del cuerpo de comisiones, ¿no es cierto?, ¿no?, el cuerpo de la comisión, que lo que hace es ilustrar al Pleno, pero no puede causar estado. No lo obliga al Pleno. No obliga al Pleno. El Pleno puede pronunciarse en cualquier sentido, incluso a través de una cuestión previa, puede devolver el dictamen a las comisiones, puede dejarlo en un cuarto intermedio, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y esto significa que esta opinión no tiene efecto vinculante. En realidad, lo que ha sucedido con esta primera opinión acerca del proyecto de ley, ¿no?, es un pronunciamiento acerca de las cualidades y de los defectos del proyecto. Y lo que ha hecho la comisión es pronunciarse si es probable, si es que es recomendable su aprobación o no. Tanto es así que los dictámenes, ¿no?, terminan, ¿no?, diciendo, por lo anteriormente argumentado, etcétera, etcétera, se recomienda la aprobación del presente proyecto, ¿no?, la aprobación del presente dictamen. Aquí, y esto ya, digamos, es un aspecto complementario, cabría preguntarse también si la comisión aprueba un proyecto, porque lo que aprueba la comisión es el dictamen sobre el proyecto. Se reúnen, debaten y aprueban esa opinión sobre el proyecto. No aprueban el proyecto, aprueban la opinión sobre el proyecto. No tiene acabó, No sé. Jenny Quino, tendría la gentileza de... Gracias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces acá tenemos otra característica. Ya no solamente está en este ámbito de la técnica legislativa y del derecho parlamentario, en este ámbito intersecado, ¿no es cierto?, o de intersección, ¿no es cierto?, entre la técnica legislativa y el derecho parlamentario. No solamente es un instrumento procesal, sino que su característica es la característica de una opinión acerca de un proyecto. Y esa opinión es la que se aprueba, no se aprueba el proyecto. Y tan es así, ¿no es cierto?, que como vuelvo a repetir, esa opinión que tiene la comisión, que no tiene efecto vinculante, como venimos diciendo, que no tiene efecto vinculante,
no obliga al Pleno del Congreso, ¿no? Puede ser rechazada por el Pleno del Congreso de las diversas formas que ya he referido. Entonces, aquí, en primer lugar, hay que tener en cuenta que estas opiniones acerca de que la comisión aprobó el proyecto tal o el proyecto tal, no, eso está mal informado. La comisión ha aprobado una opinión determinada acerca del proyecto. Se ha pronunciado favorablemente al proyecto, se ha pronunciado desfavorablemente y lo envió al archivo, ¿no es cierto? La comisión aprobó suspender el debate, lo que ustedes quieran, pero no ha aprobado el proyecto, ha aprobado una opinión sobre el proyecto. Estos son unos primeros alcances acerca de qué es dictaminar. Dictaminar no es aprobar un proyecto, es pronunciarse, verter una opinión acerca de un proyecto. Verter una opinión acerca de un proyecto. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Hay proyectos que llegan a las comisiones con un obvio sentido positivo respecto de su aprobación, porque hay una exigencia de determinado tipo, ¿no? O sea, una exigencia de carácter social, una exigencia de una premura de carácter económico, etc. Y la comisión dice, no voy a tratar ese, por asuntos políticos, no voy a tratar el tema. No voy a verter opinión favorable ni desfavorable sobre este proyecto. Y lo pongo en salmuera, en espera. No está dentro de la agenda inmediata de la comisión. Ahora bien, cuando yo, digo yo, es decir, el presidente de la comisión, ¿no? Cuando el presidente de la comisión, ¿no? Decide pronunciarse sobre un proyecto determinado, es decir, decide que la comisión debe pronunciarse sobre un proyecto determinado, lo pone en agenda. Pero aquí tenemos que diferenciar dos tipos de agenda. Una agenda para dictaminarse, ¿no es cierto?, para elaborar un dictamen, ¿no? Y la agenda para debatir el dictamen. Entonces estamos acá hablando de la agenda para elaborar el dictamen. Vamos a elaborar estos proyectos, dice señala 1, 2, 3, 4, vamos a evaluar estos proyectos y vamos a ponerlos para que sea pronunciado, para que se proponga un predictamen al respecto. Y entonces los asesores de la comisión cogen el proyecto o los proyectos, ¿no? Y empiezan a elaborar un predictamen. ¿Por qué le llamo predictamen? Porque el dictamen, y esto es otro rasgo importante, solamente existe el dictamen después que se ha votado un documento de debate que va a dar lugar al dictamen. Ese documento de debate que va a dar lugar al dictamen es el predictamen. El predictamen es elaborado por la asesoría de la comisión. Ese predictamen se debate en sesión de la comisión y si es que se aprueba, hay dictamen. No hay dictamen antes. Antes puede haber un predictamen, pero no hay dictamen porque la comisión no se ha pronunciado sobre ese predictamen. Opinión que propone, ¿no es cierto?, el presidente y que ha elaborado la asesoría. ¿Por qué es importante esto? Porque después que se ha votado, no se puede modificar el dictamen. Se va así, como ha sido votado, se va al pleno. En cambio, el predictamen sí puede ser modificado justamente por el debate en comisión. Justamente por el debate en comisión. Y este predictamen puede ser aprobado por unanimidad, puede ser aprobado por mayoría, ¿no es cierto? Y se habla también de un dictamen en minoría. Tenemos acá que reflexionar sobre esto, porque en el manual de comisiones del doctor Giovanni Forno, se dice en el acápite referido a este aspecto, ¿no?, que la votación por unanimidad
se da con los presentes por un asunto de práctica parlamentaria. Y esto es un error desde mi punto de vista que yo hago notar a mi querido amigo Giovanni Ford, porque lo que dice el reglamento del Congreso respecto a los dictámenes en unanimidad es que el dictamen en unanimidad tiene que ser suscrito por todos los congresistas hábiles, es decir, aquellos congresistas que hasta un 20% del número de la comisión, hasta un 20% como máximo, así se establece en las competencias del Consejo Directivo para las licencias, los congresistas hábiles son aquellos que no están con licencia, que no han sido suspendidos o que no han sido incorporados a la comisión porque un grupo parlamentario no les dio la gana. ¿Qué pasa si los hábiles, ¿no es cierto? Si el número de hábiles no es el número necesario para que haya quórum. Es decir, excede. El quórum es de 6 y 9 son hábiles, ¿no? Entonces, el quórum es de 5 y 9 son hábiles. Y no están los 9 en la sala. Todos los que están en la sala han votado a favor, pero solamente hay 7 que son hábiles. ¿Hay unanimidad o no hay unanimidad? No hay unanimidad. No hay unanimidad de pronunciamiento respecto a el predictamen que está en debate. No hay unanimidad. Hay mayoría. Porque no van a firmar todos los hábiles, porque no han estado presentes. En consecuencia, ¿no es cierto? Si no hay unanimidad, no puede decirse, si no están todos los hábiles y no hay la firma de todos los hábiles, entonces, sencilla y únicamente, como no hay unanimidad, no puede decirse en el acta que fue aprobado por unanimidad, porque todos los que están presentes votaron, porque no todos los que están presentes son todos los hábiles. Mi buen amigo Giovanni Forno dice que esto es una costumbre parlamentaria o una práctica parlamentaria, que así se acostumbra. Yo quiero hacer notar que el concepto de práctica parlamentaria está prostituido en el Parlamento. Esto lo digo por lo siguiente. Solamente se puede hablar de práctica parlamentaria en razón de 3 requisitos. El primero de ellos es que el Congreso no pueda actuar porque aquella actuación que realiza no está normada y en consecuencia tiene que tomar una decisión sobre ese asunto. Ahí podríamos hablar de práctica parlamentaria ante la inexistencia de norma. Otro caso en el cual podríamos hablar de práctica parlamentaria es aquel en el cual la norma, ¿no es cierto?, se hace tan difícil de su entendimiento que el Parlamento adopta una interpretación de la norma, ¿no es cierto?, y dice, vamos nosotros a, ¿no es cierto?, entender esta norma en este sentido de ahora en adelante. Cuando eso se realiza, cuando estos 2 hechos se realizan por primera vez, se habla de precedentes parlamentarios. Precedentes, no antecedentes, de precedentes parlamentarios. Y cuando esos precedentes parlamentarios no son contradichos en circunstancias similares, no son contradichos y el Parlamento adopta una costumbre constante sobre ellos, se habla de práctica parlamentaria. Este es un primer caso, por ser uno de los primeros rasgos, ¿no es cierto? 1, no hay norma. 2, hay interpretación de norma por dificultad de entendimiento de la norma. Se crean los precedentes son sostenidos en el tiempo, es decir, no hay contradicción respecto a ellos en circunstancias similares, en consecuencia, ahí se produce después por la sostenibilidad de la actitud del Parlamento. En estos 2 casos se entiende de que hay práctica parlamentaria y ese comportamiento se convierte en obligatorio. La segunda razón por la cual no se puede hablar de práctica parlamentaria en el caso de la unanimidad, es que no puede invocarse precedente ni práctica parlamentaria contra norma expresa. No puede, porque eso implicaría la derogatoria de una norma y esa derogatoria sería írrita porque una norma
solamente puede ser derogada por otra norma, no por otro comportamiento. Si el Pleno está en contra de esa norma, tiene que modificar esa norma, pero mientras esa norma esté vigente, no puede derogarla por la vía del propio criterio, de porque le parece. Porque el Pleno se ha dado esa norma y puede variarla cuando le dé la gana. No funciona así. Esa es norma expresa y tiene que ser cambiada. Y tiene que ser cambiada no por una actitud del Pleno, sino que tiene que ser cambiada como se cambian todas las normas, modificando el reglamento del Congreso. Y así se cambian todas las normas, y así se cambian todas las leyes, desechando la propuesta. ¿No es cierto? Ahí ya no hay fórmula resolutiva. Ya no hay fórmula. Y después, si hay fórmula resolutiva, dicen, fue aprobado por los señores tales, con los votos favorables de los señores tales y tales y tales. No. El Congreso de la República ha dado la ley siguiente y ponen toda la parte resolutiva. Ponen toda la parte resolutiva. Entonces, esa es la única parte del formato que cambia de predictamen a dictamen. Lógicamente, ya la sumilla y todo, en el texto ya se habla de dictamen, pues ya no se habla de predictamen, se habla de dictamen todo el tiempo. ¿No es cierto? Muy bien. Como ustedes pueden apreciar, este asunto de los dictámenes es un asunto que no solamente tiene que ver con cómo se elabora el dictamen, sino si uno conoce en qué consiste un dictamen, qué tipos de dictámenes hay, cuál es la lógica de la evaluación de un proyecto de ley o de varios proyectos de ley. Entonces hay que conocer en qué consiste la acumulación, cuándo hay posibilidad de acumulación. ¿No es cierto? Entonces, y además, hay una lógica argumentativa tanto en el predictamen como en el dictamen. ¿No es cierto? Es decir, la fundamentación del proyecto tiene determinados requisitos que tienen que ver con establecer claramente el problema, establecer claramente cuál es la solución que se pretende dar, establecer además si es que hay o no hay viabilidad constitucional o legal, viabilidad social, viabilidad económica, viabilidad ambiental, qué opiniones se están manejando respecto de cada uno de estos ítems, o si hay en general hay un manejo político, ¿no es cierto?, para la decisión acerca del proyecto o los proyectos de ley en dictamen, ¿no es cierto? Y entonces, ese hecho de conocer, ¿no es cierto?, cuáles son los instrumentos con los cuales uno puede realizar un dictamen, ¿no? No solamente están circunscritos a un formato, sino un conocimiento de la naturaleza del dictamen y de cómo hay un procedimiento interno de elaborar ese o de utilizar ese formato. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en este respecto? Doctor. ¿Quién me habla? Nelson Rivera le saluda. ¿Cómo está Nelson? Qué gusto de saludarlo. Igualmente. La pregunta sería en el predictamen que elabora el especialista o secretario de la comisión, ¿el predictamen puede sufrir cambios durante el debate en la comisión? Desde luego que de sí. plano se desecha. No, desde luego que sí. Desde luego que sí. Fíjese usted, la opinión de la comisión no tiene ninguna, perdón, la opinión del asesor es una opinión seria, evidentemente, pero desde el punto de vista de la aprobación del dictamen, no tiene ninguna importancia. Desde el punto de vista, ¿por qué? Porque a quienes les corresponde aprobar ese predictamen, a los congresistas, únicamente a ellos. O sea, ellos pueden desechar ese predictamen, pueden hacerle variaciones a la fórmula resolutiva o a la argumentación, o sea, a la fundamentación. Pueden hacerle y aprobar ese dictamen así. Y si no, pueden decir, ¿saben qué? Que lo estudie mejor la asesoría y lo devuelven. No porque el predictamen esté hecho, tienen que aprobarlo el pleno de la comisión. No tiene por qué aprobarlo. De repente sí. Hay muchos congresistas que tienen mucho respeto de los secretarios técnicos, ¿ah? Y por eso se inclinan favorablemente frente a un predictamen, votan a favor y lo convierten en dictamen. Perfecto. Pero aquí no se trata de tener el respeto a los secretarios técnicos o de no tenerlo, que de hecho se debe tener siempre. Se trata de si el documento está bien hecho o no, si el documento está de acuerdo o no con lo que los congresistas estiman que debe ser, porque los congresistas
son los que asumen la responsabilidad sobre eso, no los secretarios técnicos ni los asesores. Los asesores siempre son asesores sombra, ¿no? Están en la sombra los asesores. Son personajes que están al amparo de los congresistas. La decisión la tienen los congresistas. Esto tiene que quedar bien en claro. O sea que pueden modificar tranquilamente el proyecto. Así es. Gracias, doctor. No, qué ocurrencia, don Nelson, para servir. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, muy buenas noches. Si me permite una pregunta. Sí, cómo no, le escucho. Entiendo entonces que el proyecto de ley que llega a una comisión puede ser modificado por los asesores y luego al momento de presentarlo ya al debate de la comisión propiamente dicha, también surgen otras modificaciones. Sí, así es, así es, así es, así es. A opiniones que a veces invitan a representantes del Ministerio de Economía o de la Mujer, etcétera, ellos, ¿quiénes los citan? Al momento de la investigación de los asesores, hacer el predictamen, o al momento de la comisión ya con el presidente, los congresistas, para debatirlo. Claro. Mire, esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Mire, el asesor de la comisión que es encargado de elaborar una opinión sobre el proyecto o los proyectos de ley, lo hace, digamos, se encarga de analizar el proyecto y ver si tiene la viabilidad política, económica, social, etcétera, etcétera, bueno, ¿no? Del proyecto. Muy bien. Y con eso elabora un predictamen. En la elaboración del predictamen, el asesor que está encargado puede consultar con el autor del proyecto, puede consultar con especialistas, puede consultar con otros congresistas, pero su dependencia es del presidente de la comisión. No debe olvidar nunca eso, no puede lanzarse por la libre. O sea, su dependencia es del presidente de la comisión. Entonces, si él le dice al presidente, voy a tratar con el congresista, con el autor, para ver qué ha querido decir con esto, porque esto no está claro, o qué decir con esto para ver si se puede reforzar esta parte, o para ver para explicarle que esto no tiene viabilidad, lo que fuere, ¿no? Puede llamar a otros especialistas por tu teléfono, puede consultar, pero la anuencia para ese trabajo de interrelación con otros actores la tiene que tener del presidente de la comisión. El presidente de la comisión tiene que saber que el asesor está haciendo ese trabajo de esa manera. Porque el presidente de la comisión entiende que el asesor que va a presentar el dictamen es un especialista en elaboración de dictámenes y que esa especialidad le es suficiente como para poder verter una opinión que vaya, ¿no es cierto?, que vaya al ¿cómo se llama?, al pleno de la comisión. Ahora, mi estimado José. un ratito. Voy a terminar, Jorgito, ¿ya? Un ratito, ¿no? Al pleno de la comisión. Ese punto, ¿no es cierto?, ese punto no solamente de dependencia en el sentido de que él es el jefe, no. Es un sentido de manejo honesto. Porque si no, el asesor se convierte en un manipulador del presidente de la comisión. Eso es inaceptable. Le está jugando por lo bajo. Eso es inmoral. Eso no puede ser aceptado. ¿No es cierto? Entonces, aquel asesor que se crea más que un congresista está totalmente equivocado. Por más que sepa, por más capo que sea. Porque el congresista es el responsable político de la decisión. Y no lo puede llevar al despeñadero o trabajarle por la espalda. Ese es el asunto. Y por otro lado, lo que haga el asesor es algo que el presidente asume. ¿Y sabe por qué el presidente asume eso? Porque él es el que lo coloca en debate. Entonces no le puede jugar mal al presidente, ¿no? Ahora, si en el debate la posición del presidente respecto del predictamen elaborado por el asesor, porque lo hace suyo, ¿no? Que lo pone ahí, lo pone en debate,
es objeto de modificación, ese es un privilegio que tiene, ¿no es cierto? Es una prerrogativa, perdón, que tienen los de la comisión. Votan y modifican en este sentido, perfecto, aprobaron esa modificación. ¿Se apoya el dictamen con esa modificación? Perfecto. Eso es un asunto que es una prerrogativa del cuerpo colegiado de la comisión. Así es, o sea, el hecho de que, por último, el hecho de que se presente un proyecto de ley no quiere decir que ese proyecto de ley tiene que ser aceptado por la comisión, porque en la comisión pueden haber diferentes criterios, los congresistas pueden tener diferentes criterios respecto del proyecto, y hay que ver cómo se realizan las correlaciones de fuerza para que el proyecto salga en el sentido del proponente, o para que el proponente, que es miembro seguramente de la comisión o tiene derecho a sustentar su proyecto en la comisión, vea que no se desvirtúe, etcétera, ¿no? Eso está dentro de toda la lógica del debate. Sí, don Jorge Arboleda, lo escucho. Mi estimado Pepe, casualmente iba en esa dirección, que Sí. era que los asesores, cuya responsabilidad de acuerdo al reglamento no tienen ninguna dentro de lo que es la comisión, es importante que durante la elaboración de los dictámenes, cualquier modificación, cambio o parecer, claro, si lo ve el asesor, tiene que tener pleno conocimiento del secretario técnico para que él, porque él es el responsable de llevar a cabo todo el proceso de dictámenes, de las sesiones y de todo lo que ocurra dentro de lo que es la comisión ordinaria o especial o investigadora. Así que muy de acuerdo contigo en que los asesores no pueden tomar partida por su lado y decir qué es lo que se tiene que hacer dentro de una comisión, por más conocimiento que tenga, si es que no se le informa plenamente al secretario técnico y al responsable que hace el dictamen. Así es. ¿No es cierto? Porque muchas veces los asesores principales o el asesor principal que ha sido colocado en la comisión se quiere ir por su rumbo o por su lado, y muchas veces tú le preguntas, ¿tú sabes hacer dictamen? Y te dicen, no lo sé, pero quiero agregar ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No, claro, y ojo que tiene que haber mucho respeto por los quienes saben hacer dictámenes, y tiene que haber mucho respeto político por el presidente de la comisión. Yo he sido formado en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y en la Cámara de Diputados lo primero que se me dijo es que nosotros tenemos que tener mucho respeto por los titulares de los órganos, que son los presidentes de la comisión y el presidente del Congreso, y teníamos que tener sumo respeto por el oficial mayor. Entonces, no puede ser que se hagan cosas que a espaldas de estas autoridades, cuando estas autoridades tienen que conocer de qué se trata. Por ejemplo, el presidente tiene que ser informado que el dictamen tal, que tiene que estar respaldado por quien sabe, que generalmente es el secretario técnico, ¿no? Tiene que ser informado al presidente, el dictamen va a ir en tal sentido, señor presidente, por estas razones y por estas razones. Si el presidente está o no de acuerdo, ese es un asunto que se maneja entre bambalinas. Ese es otro tema. Pero que el presidente tiene que saber cómo va a ir el dictamen, tiene que saber cómo va a ir el dictamen. No se le puede jugar las espaldas, y eso no importa de qué partido sea, ni si yo estoy de acuerdo o no con él. O sea, ese es otro tema. Yo puedo no estar de acuerdo con él, pero él decide. Eso hay que respetarlo. Eso hay que respetarlo. Y lo mismo hay que respetar al secretario técnico y a la gente del servicio parlamentario, que saben cómo se hace dictámenes, hasta que uno aprenda a hacer dictámenes. Porque para eso uno es asesor político, ¿no es cierto? Un asesor político tiene que saber no solamente la línea de su partido, sino saber cómo se mueve el Congreso, ¿no? Con qué recursos cuenta. Y hacer dictámenes es fundamental. Es una cosa fundamental. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, si me permite otra pregunta. ¿Cómo no, Ana María, no? Ana Mendieta, ¿no? Sí, doctor. Sí, Ana, dígame. Las mesas técnicas que se realizan, por ejemplo, en las semanas de representación, los congresistas están en sus respectivas regiones y los asesores van en su representación a mesas técnicas dirigidas por los secretarios técnicos, y se realiza una serie de invitación a representantes de los ministerios de acuerdo a los proyectos presentados. En esas mesas
técnicas es donde se realizan los predictámenes. Ahí es el momento de hacer ese predictamen que luego pasará ya cuando regresan los congresistas, el presidente de la comisión. Claro, mire, esa pregunta también es muy buena. O sea, es una pregunta interesante. Los predictámenes se realizan en la comisión, al interior de la comisión. Es un ámbito en el cual se pueden realizar predictámenes. Fuera de ese ámbito no se realizan predictámenes. No puede realizarse un predictamen en una mesa técnica. No se puede. Lo que sí se puede es que lo que se determine en esa mesa técnica, ¿no es cierto?, respecto de un proyecto de ley, tiene que ser llevado a la comisión. Y tiene que ser alcanzado a la comisión para que lo tenga como un insumo para realizar el predictamen. O si no, como un insumo para el debate del predictamen en la comisión. Eso sí se puede, ¿no? Entonces, no es que se realiza predictamen fuera de la comisión, no. Y no me estoy refiriendo a que el predictamen fuera, no me estoy refiriendo a que aquellos que están en los predictámenes de afuera, ¿no? Porque también hay esa viveza de que le encargan a uno a un estudio legal o a alguien que creen que es especialista en un tema, le encargan a hacer un predictamen, ¿no? Y entonces lo llevan a la comisión, yo tengo este borrador de predictamen. No, un ratito. Eso es un insumo para el predictamen. O sea, el predictamen es el que se pone a debate, ¿no?, de la comisión. Son insumos. O sea, si el que está haciendo el dictamen le llega un borrador de predictamen que puede llegarle, dice, bueno, este borrador de predictamen tiene estos problemas. Gracias por querer aligerarme el trabajo, pero acá hay este problema y este otro me está metiendo en más problemas. O este predictamen está muy bien hecho, me está aligerando el problema. Entonces, estoy de acuerdo con esto aquí y allá, y con el otro, por aquí y por allá. Puede también pasar eso. Puede también pasar eso. Un congresista llega y dice, ¿sabe qué? Yo tengo este predictamen, pero lo tiene que meter por la asesoría técnica. Y el presidente de la comisión tiene que estar perfectamente informado de que ha llegado ese documento. Si no, no hay rigurosidad en el manejo. O sea, el presidente resulta ser un monigote en el cual cualquier asesor lo puede manejar o cualquier otro congresista lo puede manejar. Así no son las cosas, ¿no? Ahí pierde seriedad la comisión, sea comisión ordinaria, comisión investigadora o lo que fuera, ¿no? Pero lo que se hace fuera del Parlamento, fuera de la comisión, son insumos para dictar. Ese es el principio. Si no, no hay validez del acto parlamentario. Ese es el problema. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien. Ha sido un gusto tenerlos en esta clase. Les reitero mi aliento para que hagan sus trabajos en grupo, ¿no? Ya saben cuáles son los temas que se pueden escoger y tienen hasta el día viernes para coordinar, elaborar el documento y enviarlo al Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. Después ya yo evaluaré el producto de sus reflexiones. Muy bien, les agradezco mucho. Que tengan un bonito martes y que les vaya muy bien.